Nos vamos al encuentro del gobernador Ricardo Quintelas, gobernador de la provincia de La Rioja. ¿Cómo le va, gobernador? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a Desiguales. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchos temas para conversar con usted, pero ya que estamos muy efusivos con este tema, ¿qué opinión le merece los discursos de odio, esta manera de entender la política? ¿Cómo convive usted con todo esto? Bueno, nosotros lo vemos a la distancia, puesto de que nosotros somos actores pasivos, digamos, de esta situación que se sucede acá en Capital, en el Congreso de la Nación, por sobre todas las cosas, y ahora también en la legislatura de la ciudad capital. A nosotros, digamos, en el interior, digamos, no existe este discurso de odio, existe sí confrontaciones políticamente hablando, de debate, discusiones bastante elevadas de tono, pero no descalificaciones de esta característica. ¿Pero no cree que es cuestión de tiempo en caso de que estas agrupaciones sigan teniendo voz, sigan teniendo lugar en canales de televisión, sigan siendo reivindicadas por ciertos sectores? Sí, yo creo que hay que poner los límites a estos discursos de odio. Poner los límites, y cada una de las cámaras básicamente tienen que tener esquemas sancionatorios que corrijan estas inconductas políticas. Gobernador, ya vamos a hablar de la provincia de La Rioja. Hay varias cosas muy puntuales, sobre todo después de las elecciones, que efectivamente tuvo el triunfo del Frente de Todos en la provincia y también en la ciudad capital. Pero en este momento hay técnicos del Ministerio de Economía, del Banco Central en Washington. Se está tratando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué rol cumplen los gobernadores y las gobernadoras en este momento de apoyo al gobierno? ¿Cómo están en relación con la autoridad política del presidente de la Nación? Nosotros estamos acá, te puedo hablar por los compañeros, te puedo hablar por mí mismo, ¿no? Pero también creo que hay digamos que congeniamos todos los gobernadores del norte argentino, la mayoría, incluido aquellos de un signo contrario al del presidente. Nosotros consideramos, digamos, que hay que acompañar al presidente, básicamente su definición que él planteó. El acuerdo con el fondo debe ser basado exclusivamente en el crecimiento y el desarrollo y no en el desamparo de nuestros ciudadanos. Es decir, políticas de ajuste no van a la Argentina. La Argentina tiene que tener una política de crecimiento y desarrollo para poder afrontar compromisos que no fueron generados por nosotros, deuda que no fueron generados por nosotros, deuda que fueron generados por quienes pertenecen a un partido, a una alianza que generaron la deuda y hoy se erigen en los juzgadores de qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ahora, puede tomar agua si quiere mientras tanto, Sí. Gobernador. Aprovecho para preguntarle. Sí. Usted menciona que hay gobernadores del norte de otro color político. Pienso, por ejemplo, en Gerardo Morales de Jujuy, Sí. que incluso apoyan lo que el gobierno les va contando sobre las negociaciones. ¿Qué opinión tienen sobre la decisión que ha tomado el gobierno que entonces ellos apoyaban? Digo, en estas reuniones que tienen, ¿qué dicen? No, en las reuniones que tenemos nosotros tratamos los problemas, las dificultades que tiene el norte argentino, la asimetría que existe en las distintas regiones del país, fundamentalmente el norte con el centro de la República Argentina. Es decir, la falta de oportunidades y posibilidades de una manera equitativa, digamos, que no se distribuye en la República Argentina. Estamos discutiendo eso, estamos discutiendo las desventajas que tienen provincias como la nuestra, digamos, donde las grandes obras o la generación de condiciones favorables para nuestra gente tardan muchísimo en llegar, puesto de que, si bien es cierto, la Constitución habla de un país federal, la verdad que concretamente hay un país, digamos, unitario, donde las decisiones políticas, básicamente económicas y financieras, se deciden en la capital federal. El presidente tiene un compromiso desde que asumió respecto de la federalización de la Argentina o que sea verdaderamente federal. Primero, ¿hay acciones que se han tomado en ese sentido? Y si no, usted dice que todavía no lo es, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que falta para que la Argentina verdaderamente sea federal? No, hay acciones que se han tomado en ese sentido, pero tenemos 200 años de concentración del poder aquí en Capital, que no es un problema de los capitalinos, es un problema de un sistema. Gracias, gobernador, porque si no ya eran culpa mía de Caruso. No Por es un problema de la población es de un chiste. Capital, es un problema del sistema que ha sido organizado así, que está establecido así. Yo para ir al Chaco tengo que venir a Capital Federal y de aquí tomar un avión al Chaco. No puedo ir al Chaco, digamos. Y por otro lado, digamos, los países... Bueno, han habido administraciones que decían que si un vuelo iba, por ejemplo, de La Rioja a Chaco, en realidad la aerolínea de bandera era deficitaria y había que cortar esas rutas. Se discute mucho también esas cosas, ¿no? Claro, es corta la mirada para algunos análisis. El concepto nuestro, digamos, siempre está basado en la renta social, no en la renta financiera, en la renta social. Nosotros brindamos servicios
donde no tienen una rentabilidad financiera, pero sí tienen una rentabilidad social. Claro. Y se está discutiendo eso también en el orden nacional y lo estamos planteando fuertemente nosotros. Consideramos que cuanto más lejos estemos del centro del poder de la República Argentina, tenemos que tener ventajas comparativas que nos permitan ser competitivos. Pero si nosotros en La Rioja pagamos la luz mucho más cara que lo que se paga en Capital Federal, obviamente el desarrollo y el crecimiento de nuestra provincia está lejos de ser el óptimo. Entonces nuestra gente siempre está en condiciones desfavorables con respecto al resto de las regiones del país. Tiene una pregunta Pablo Ibáñez, el gobernador, pero antes quiero mostrarle una serie de tweets sobre las cuales se hizo mención. Usted le responde a Gerardo Morales porque ellos aseguran que hay una violencia institucional en su provincia, teniendo en cuenta el conflicto que hubo en las últimas semanas en la capital riojana. Su respuesta tiene que ver con que dice que los que violentaron fueron a su par, es decir, usted también, y a los trabajadores municipales, no a la intendenta. Tu correligionaria ejerció violencia institucional mandando a atacar la residencia. ¿Qué fue efectivamente lo que ocurrió y cuál es su contacto hoy por hoy con la intendenta Brizuela Idoria? No, digamos, por la decisión unilateral de ella está un poco cortada la relación, no tenemos diálogo lamentablemente, pero por un conflicto que no fue generado por la provincia, fue generado exclusivamente en el ámbito municipal. Lo que dice la intendenta es que desde la provincia no le bajaban los fondos municipales para poder pagar salarios. No. Lo que pasa es que instalaron a través de los medios que hegemonizan, digamos, la opinión pública, básicamente, o la comunicación pública, instalaron un tema que es absolutamente falso, absolutamente falso. Vea, yo tengo acá la ley de distribución de coparticipación que existe en mi provincia, que la ley 9.782, que está ahí, donde yo fui uno de los que más luchó para que esa ley fuera, porque antes de ser gobernador yo fui 3 periodos intendente, y antes había sido legislador nacional, digamos, y también legislador provincial. Lo que sí, yo he luchado fuertemente para que esta ley se pueda sancionar y hoy está vigente. Era la única provincia en la República Argentina que no tenía una ley de distribución automática que la coparticipación. Es decir, ¿cómo se repartían los recursos de la provincia entre los distintos municipios? Exactamente. Esta ley tiene dos formas de distribuir. La primaria, que es la que dice cuánto es lo que está dispuesto el gobernador, que está establecido en la ley, a distribuir en el conjunto de los municipios de la provincia de La Rioja. Y la distribución secundaria es cuánto le corresponde a cada uno de los municipios, tomando una diversidad de parámetros, que son la cantidad de población, la necesidad básica insatisfecha, distancia del centro que concentra la mayor cantidad de servicios, etcétera, ¿no? Ahí se compone, se da un porcentual. Ese porcentual, digamos, se distribuye automáticamente en todos los departamentos. Pero además, esta ley garantiza el pago de los salarios del personal de la administración pública municipal que esté registrado el 31 de diciembre del año 2014, que fue hecho básicamente para condicionarme a mí, que ejercía la responsabilidad de conducir. O sea que los recursos la intendenta de la capital los tiene para pagarle a los trabajadores. No, los tiene totalmente. Lo que ella dispuso en forma unilateral, digamos, en forma inconsulta, porque la ley también plantea claramente que un intendente, cuando quiera designar, no fue, te reitero, esta ley dictada por mí, fue dictada por un gobierno provincial, por una legislatura provincial que tenía diferencia profunda, con la cual yo tenía diferencia profunda. En esa ley te establece también que los municipios, para designar una persona, tienen que tener el previo acuerdo del Ejecutivo. No obstante eso, cuando yo me retiro con una municipalidad con 2.808 trabajadores en planta permanente. Hoy hay 5.800 trabajadores. Nosotros garantizamos la cobertura de esos 5.800 trabajadores y garantizamos la masa coparticipable tal cual le corresponde al municipio, y el municipio decide qué hacer con la misma. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Sucedió que se designaron 2.800 trabajadores de 3.200 de la nada, de la noche a la mañana. Esta intendenta responde a Juntos por el Cambio, por eso también sale a respaldarla Gerardo Morales. A un acuerdo o un canal de diálogo con la oposición pareciera que no hay en La Rioja. ¿Cómo? Un canal de diálogo con la oposición pareciera que no hay. Sí, hay varios de la oposición que reflexionaron y empezaron a sentarse a conversar para ver de qué manera colaboramos nosotros para que ellos puedan salir de la situación difícil. ¿Por qué? Porque al designar casi 3.000 trabajadores, yo creo que 3.200 designó, pero 2.800 dicen ellos, 2.800 trabajadores vino y dijeron, vamos a pedir la plata Quintela.
cuando vos designas a un trabajador, tenés que tener respaldo presupuestario y financiero para designar a un trabajador. Es como que te designan aquí en Canal ATC y vamos a pedirle a, qué sé yo, a Canal 9. Televisión pública, está bien. ¿Me entiendes lo que Esas quiero cosas decir? que quedan. Ahora lo que te digo, para mí es fundamental, digamos, que se entienda claramente lo que sucedió ahí. Nosotros no hemos violentado nunca la intendenta, nunca. Es más, hemos sido objeto, como tal cual le contesto yo al gobernador Morales, porque se inmiscuye en una provincia sin necesidad, ¿no? Claro. Lo último sobre este tema, porque también Macri lo acusó de mandarle una patota, etcétera, etcétera. Usted le responde a Morales y le dice, en mi provincia no metemos presas mujeres. ¿A quién se refería? No. Yo dije, mi provincia, primero, no reprimo. Porque Sí. tengan en cuenta que yo tenía 1000 personas en la puerta de la residencia destruyendo la Sí. residencia. Estaba la Guardia de Infantería, Pero estaban los en cuerpos ese tuit especiales. también dice que usted no mete presas mujeres en su Sí, digo, provincia. no meto preso a mujeres. No reprimo, no meto preso a nadie, tampoco por diferencia político-ideológica, ni tampoco meto preso a mujeres. Eso se Claro. lo dijo a Morales en referencia a Sí, quién. se lo dije a Morales, y claramente, pues todo el mundo sabe, no hace falta que lo diga, porque metió preso a una mujer que más allá de las diferencias que yo pueda tener con respecto a la metodología, a los procedimientos, a la forma de comunicarse, a la forma tal vez de actuar de Milagros Sola, yo reivindico una obra social importantísima que hizo ella y que fue castigada duramente desde que está en el poder. Ella está presa. Desde que está en el poder está presa, cumplió las condenas tal cual corresponde y sigue estando presa. Siguen armándose de causas. Pablo. No, lo vuelvo un poco atrás, Perdón. gobernador. Empezó diciendo que la agenda, justo veníamos hablando de la situación de paridad, los discursos del odio, como que era una agenda que usted lo ve desde lejos, digamos, que la intensidad de la discusión política... El odio en el discurso, ¿no? Bueno, sí, y lo vuelvo al tema de la agenda federal. Uno a veces tiene la sensación, yo hago política hace mucho tiempo, y uno se encuentra siempre como que los intereses o la agenda de AMBA es muy distinta a la agenda de las provincias. En el sur es una cosa, en el norte es otra y demás. Y ahí está la pregunta de un gobierno federal. La incorporación de Mansur fue la última incorporación, pero ve que efectivamente dentro de las agendas de preocupaciones del gobierno está el interior del país, o hay de alguna manera muy empeña, muy mirar solo lo que pasa en el conurbano y preocuparse casi prioritariamente por lo que pasa en el conurbano. Sí, la tendencia siempre ha sido la misma, preocuparse por lo que pasa en el conurbano. Y nosotros sostenemos que en la medida en que no nos ayuden a hacer desarrollar nuestra provincia, y muchos comprovincianos nuestros vienen acá y donde están generalmente rodean el conurbano bonaerense. Sucede lo mismo en nuestras provincias. Si no desarrollamos el interior de nuestra provincia, muchos comprovincianos nuestros vienen a formar el cordón, digamos, de vulnerabilidad que se constituye con los barrios humildes que se constituyen a la vuelta de cada una de las ciudades. Entonces lo que procuramos es que se desarrolle nuestra ciudad, nuestra provincia, para que no vengan a la capital federal, para que no vengan a engrosar, digamos, la miseria y la pobreza en la capital federal. Bueno, y la hay exclusión. quien no termina de comprender que la coparticipación es solidaria. Y suelen decir, bueno, a nuestras provincias, lo dice la provincia de Buenos Aires, lo dice la ciudad de Buenos Aires, Sí. no nos llega lo que generamos. Es como si no hubiera una comprensión que la coparticipación es efectivamente solidaria. Si no, volvemos al discurso de las provincias inviables. Claro, eso es lo que vos decís, es correctísimo. Si no es el sentido de la solidaridad, obviamente tampoco podemos, digamos, prestar una cantidad de servicios que se prestan en lugares donde es inviable desde el punto de vista financiero. Claro. Desde el punto de vista social, tenemos que ver la viabilidad desde el punto de vista social, el crecimiento y el desarrollo para que pueda crecer en forma armónica. Por ejemplo, los países desarrollados, no quiero hacer mención a ninguno en particular, pero ¿qué es lo que hacen? Cuanto más lejos está del centro del poder, más baratos son los servicios. Entonces a nosotros nos permite ser competitivos. Producir un melón en mi provincia, obviamente no lo puedo producir, no puedo competir con el que se produce en Córdoba, Claro. en Santa Fe o en Buenos Aires, porque nosotros tenemos que sacar el agua, somos electrodependientes, tenemos que sacar el agua de 200 metros de profundidad, sacarla a la superficie y conducirla para que pueda crecer ese melón. Te doy una cuestión gráfica, ¿no? Una cuestión pequeña, Claro. pero un ejemplo pequeño. ¿Gobernador tuvo acceso al presupuesto 2022 que va a presentar Martín Guzmán? No tuve acceso todavía. Pero No tuve sí hubo acceso. una reunión en la que les Quiero informaron varios hacerte puntos. una pequeña acotación. Sí. Que en el medio de esta conversación que tuvimos al comienzo de la municipalidad hubo dos elecciones. Unas PASO y la elección general. Y hubo un resultado que fue contundente, donde la sociedad, digamos, obviamente, anteriormente la sociedad dio un respaldo a la actual intendenta.
producto de la división nuestra. Y nosotros consideramos que no estaba preparada para conducir el destino del municipio porque no habían conformado equipo. Es decir, yo considero que por ahí se encontraron con un triunfo para cuando estaban preparados. Y es lo que pasa ahora. Pasa ahora para dejar terminado, concluir este tema del municipio. La ciudad de la cual yo fui intendente, la ciudad durante 12 años, donde está una situación totalmente diferente a la que hoy tenemos, la realidad que hoy tenemos, ¿no? Y te digo que hay dos situaciones difíciles, que no son menores, que son dos elecciones, que fue con una contundencia, digamos, que hasta sorprendió a propio y a extraño, digamos, ¿no? Por eso digo que eso es la respuesta del pueblo y la respuesta de muchas cosas que se dijeron a nivel nacional. Lo vamos a invitar a un juego, nada original, pero siempre suele ser interesante la respuesta. Lo único que tenemos 10 segundos. Una palabra por personaje. O 2 o 3. El primero es Alberto Fernández. Amigo. Más allá de presidente, amigo. Muy bien, amigo. El segundo personaje es el expresidente Mauricio Macri. Sin palabras. Sin palabras. Amigo no, entonces. No, sin palabras. Te digo más. Yo tuve un problema con una hija, en una cuestión personal. Tuve un problema con una hija que estaba en una confitería, en un boliche bailable, que se derrumbó el techo y mi hija se tuvo ¿En la avenida Scalabrini Ortiz? Exactamente. ¿Beara era el nombre? El Beara. Sí. Doble quebradura de pelvis y también el huesito dulce, como quien le llama. Su hija estaba allí, en ese boliche. Estaba ahí en ese boliche porque estudiaba acá. Es más, había aprobado el segundo año de la facultad y se le había regalado a su madre un viaje a Brasil. No pudo viajar, tuvo que estar un año, digamos, con aparato y gracias a Dios, digamos, salió bien porque los médicos que la trabajaron. El expresidente era intendente de la ciudad. Jefe de gobierno. No tan solo no se preocupó, sino que yo también era intendente en ese momento. Mandó a un funcionario que me daba por teléfono para que no haga lío. Le dije claramente, yo no voy a hacer lío, porque sé que fue un accidente y que no tiene nada que ver, pero la actitud y la intencionalidad desde entonces me marcó a fuego en mi relación con él. Última foto, Ricardo. Carlos Menem, un hombre que yo lo aprecio mucho, lo quise mucho, un hombre que nos formó a todos nosotros, nos formó una corriente de opinión bastante interesante, bastante importante, un hombre que tenía las características de un caudillo, un hombre que te generaba empatía con todo el mundo, aún con aquellos que no estaban de acuerdo con él, que le tocó gobernar en un momento muy difícil, donde estaba el consenso de Washington, donde vino la privatista y donde hubo un sector que se apoderó también de él. Las políticas de su gobierno y de las del personaje anterior eran muy similares. De Macri. Sí, por lo cual yo muchas cosas que no estuve de acuerdo. Yo fui legislador del año 97 al 99, la última etapa, donde tuve serias diferencias con funcionarios de él y leyes que yo no votaba, por más que lo impulsaba nuestro propio gobierno. Ricardo, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. No, le agradezco a ustedes, muchas gracias. Tenemos que hacer una tanda, muy breve, pero al regreso información que tiene que ver con la justicia, información que tiene que ver con la economía, con Luciana Bertoia y con Can Devoto. Reunión muy caliente Sí. Reunión del ministro de Justicia con la Corte Suprema de Justicia. Ya venimos. Bueno, muy bien, seguimos en Desiguales, tramo final del programa, pero un tema muy importante, reunión del ministro de Justicia Martín Soria con ministros de la Corte Suprema de Justicia. Luciana Bertoia, ¿qué es lo que leíste acá? ¿Cuál es la importancia y el peso político que ha tenido esta reunión? Bueno, el primer encuentro del ministro de Justicia, Martín Soria, con los integrantes de la Corte Suprema. Una Corte Suprema que además, sin mujeres, sin Elena Hayton, que era como el personaje más cercano al gobierno, con mayor afinidad. ¿Y qué fue a hacer Soria? A patear el tablero, ¿no? Le fue, a ver, entre los ejes de lo que fue manifestando el ministro, me parece que hay dos fundamentales. Uno, que acusa a la Corte de hacer lo que quiere, ¿no? Ustedes manejan los tiempos que quieren, sacan los fallos que quieren, anticipan. Bueno, justamente acá vemos
la declaración del ministro. La Corte retrasa durante años fallos de enorme trascendencia social y resuelve en tiempo récord fallos que solo son urgentes para la corporación judicial. Es una definición muy importante. Hace política con el tiempo de los fallos. Ustedes están jugando al tiempismo, ustedes me están apurando con los fallos, le está diciendo el ministro. Y ahí da dos ejemplos. Pone el ejemplo de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, el dueño del EDESMA, que la Corte cajoneó su situación durante casi 6 años. ¿Cuál fue Recordemos, acusado por complicidad con los delitos de la dictadura cívico-militar. Exactamente. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia? Que Blaquier hoy tiene 94 años y que el lunes que viene el cuerpo médico forense que responde a la Corte Suprema va a tener que resolver si puede sentarse en un juicio, ¿no? Claro, esto es si puede impunidad. ir. Impunidad. Claro. Y por otro lado, pone el ejemplo de la corporación, bueno, la rapidez con la cual se resolvió el planteo de los jueces que querían permanecer en la Cámara Federal sin haber pasado por el concurso, ¿no? Y después, el otro eje me parece grande y muy claro fue que Soria se metió en la dinámica del máximo tribunal. Les dijo, ustedes la verdad están sentados acá y no son legítimos. Ahí habló de el autovoto. Si la máxima autoridad del Poder Judicial se elige con 2 autovotos, difícilmente la sociedad recupere la confianza en la justicia. Lu, tengo una pregunta. La reunión es el ministro de Justicia, los jueces y nadie más. ¿Hay asesores? ¿Cómo es? No, es entre ellos y bueno, después ingresaron a sacar la foto, que es la que conocimos. Pero es un y se mano a ve- mano, digo, es un bloque contra uno. 4-1. Claro. 4-1, pero parece que lo dejaron hablar a Soria. Claro. Ok. ¿Sí? Bien. Soria fue, habló, planteó todos estos temas. Después, al final, cuando se iba el presidente de la Corte... Ahí está la foto, Ahí mirá. está, mirá. Bueno, ahí los vemos, ¿no? Bastante tenso el asunto. Y Rosati le dijo, bueno, yo lo entiendo. Entiendo el ímpetu del funcionario, todos aquellos que estuvimos en la gestión, porque recordemos que Rosati fue ministro de Justicia de Néstor, fue intendente también en Santa Fe. Eso explica el tiempo que solo haya hablado Soria, porque el tiempo real de la reunión ha sido 22, 25 minutos. Sí, muy breve, no llegó a media hora. Y en la Corte, bueno, ¿cuál es la reacción? Algunos te dicen, es exacto lo que dice Soria, y después el resto dice, nosotros no vamos a contestar, no vamos a contar qué pasó en la reunión. Bueno, ¿qué hacen? Bueno, ellos tienen los fallos, ¿no? Para contestar. Claro. Te tiran ahí con uno por la cabeza. Carla, tenemos 1 minuto. Sí, 1 minuto nada más. Decíamos. 2. Wow. 2. Bueno, se va a presentar entonces el presupuesto, lo va a defender el ministro de Economía Martín Guzmán en el Congreso, y este paquete económico que está pensado justamente para garantizar inversiones. Tiene que ver, lo tenemos en una placa, con la ley de electromovilidad, que es importante porque es un primer marco para las inversiones del hidrógeno verde, que trabajamos también en este programa. La ley de agroindustria, que son beneficios impositivos para la ganadería y para el agronegocio. La ley de industria automotriz, que justamente lo que busca es generar beneficios impositivos para que entren inversiones dentro de la industria automotriz. Entonces está pensado un poco para justamente que entren los dólares a sectores de la economía que luego exportan y generan más dólares. El gran desafío, cómo hacer que esos beneficios redunden en algo sustentable, en una dinámica económica sustentable, y no que sea ganancia rápida para algún sector que después se las pica, digamos. Bueno, ahí hay un dato clave que es, se estima más o menos que 3 puntos del PBI, o sea, no es un número menor, son beneficios impositivos que a veces son un poco transparentes, porque se terminan siendo muy focalizados en algunos sectores, Claro. y son ingresos que se pierden, pero es verdad que son ingresos que se pierden en pesos, y lo que está buscando el gobierno hoy en día son dólares. Bien. Sí, 2 cosas. Una en general, por ejemplo, la ley agroindustrial, todos los beneficios son incrementales, es decir, sobre lo que ya se viene produciendo, el extra de esa producción. No serían beneficios impositivos sobre lo que vos ya estás produciendo. Sí. Digamos, Claro. tenés que mejorar la producción, o mejorar los ingresos, o mejorar la venta para tener Bien. sobre ese extra, eso se llama incremental. Y lo otro me decían, la agenda es lunes o martes a la mañana estaría el ministro, martes habría dictamen, o miércoles, debate sobre el tema del dictamen en comisión martes y miércoles, y que Y el vaya a la jueves- sesión el Congreso en diputados para el presupuesto. Bueno, nos estamos yendo, 2 cosas que no quiero dejar pasar. A Primero, ver. que mientras nosotros estamos haciendo el programa, Luciana Bertoya sigue trabajando. Basta de trabajar, Luciana. Basta, pará de trabajar. La van a leer mañana en página 12. Y otra cosa que no debe pasar desapercibido. Se nos viene el Día de la Democracia, el 10 de diciembre, y Luciana acaba de contar que muy probablemente Luis Pedro Blaquier,
investigado por complicidad civil muy cerquita de la celebración de la democracia, puede ser declarado como que no puede ser juzgado. Inimputable. Sí, guarda con esas cosas simbólicas, porque nuestro pueblo puede tener un montón de cosas, pero cuando se meten con los derechos humanos y nuestra identidad vinculada a cómo salimos de la dictadura cívico-militar, el pueblo responde. Y si no, recuerden el 2x1, cuando quisieron efectivamente implementar el 2x1. Nos tenemos que ir, ¿eh? Sí, señor. Nos reencontramos mañana, miércoles, feriado, pero a las 9 de la noche vamos a estar aquí en la televisión pública. Que tengan buena noche de martes.